Why you left me alone? Mommy? Please, come back. To license it. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Anytime, Lord. From the dry dust, bring me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, take me. Out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Chains, bring me. Línea paranormal. ¿Desearías que fuera ficción? En Nueva Orleans existe un lugar con una historia de muerte, tortura y rituales vudú, donde una de las asesinas seriales más crueles, famosas y macabras, dejó un rastro de sangre, fantasmas y actividad paranormal que se muestra presente hasta el día de hoy, no solo en el recuerdo de esta sociedad de amos y esclavos, sino en las experiencias de los que por ahí han pasado y que aún viven para contarlo. Hoy vamos a hablar de Madame LaLaurie y su mansión del horror. Todo quedó expuesto a la luz en 1834, en el 1140 de la Royal Street, en el barrio francés de Nueva Orleans, donde se produjo un incendio. Una enorme casa de 3 plantas comenzó a arder. Los vecinos se apresuraron a ayudar y se ofrecieron a echar agua sobre las llamas y así también auxiliar a la familia. Sin embargo, cuando llegaron, notaron que la mujer de la casa parecía estar sola. Una mansión tan grande de esa época, sin esclavos, parecía algo extraño. Así que el grupo de lugareños comenzó a registrar la casa en búsqueda de víctimas. Lo que encontraron ahí cambiaría para siempre la percepción del público acerca de la dueña del lugar, llamada Madame Marie Delphine LaLaurie, quien hasta ese momento era un miembro respetable de la sociedad, para después convertirse en el monstruo salvaje de Nueva Orleans. Pero antes vamos a hablar de ella. Nuestra protagonista nació en 1780, en la misma ciudad, en el seno de una acaudalada familia. Se casó 3 veces y tuvo 5 hijos, a quienes se decía debía atender con amor, y así se mostraba. En 1831, Madame LaLaurie compró este gran terreno con una gran construcción en la 1140 de la Royal Street y se instaló con su familia. Como hacían muchas mujeres de la sociedad en ese momento, Madame LaLaurie tenía esclavos. La mayor parte de la ciudad se sorprendió de lo educada que era con ellos, mostrando su amabilidad en público e incluso regalándoles la libertad a 2 de ellos en 1819 y 1832. Sin embargo, pronto comenzaron a difundirse rumores de que toda la cortesía que mostraba en público no era real y era más bien un acto. El tiempo le dio la razón a los rumores. Nueva Orleans tenía leyes que protegían a los esclavos de castigos inusualmente crueles, pero lo que ocurría en la mansión manejaba su propia ley. Se decía que en la mansión había personas escondidas, esclavos secretos, para que el esposo de LaLaurie, un médico, practicara la medicina vudú. Esclavos que eran comprados en secreto y luego desaparecían misteriosamente. No todo era amabilidad.
sino que había muchos actos de una crueldad extrema, que también se extendía a sus hijas, a quienes decía castigaría y azotaría si intentaban ayudar a estos esclavos de alguna manera. Mucho de lo que se hablaba podía haber sido un mito inflado por la ciudad, pero otras cosas terminaron siendo ciertas. Cuentan que un hombre tuvo tanto miedo al castigo que se tiró por la ventana del 3er piso, eligiendo morir antes de ser sometido a la tortura de Madame LaLaurie. La ventana del 3er piso se cerró con cemento para que esto no vuelva a ocurrir y todavía es visible al día de hoy. Otra historia refería a una niña esclava de 12 años llamada Leah. Cuentan que Leah cepillaba el cabello de Madame LaLaurie y tiró con demasiada fuerza de él, lo que provocó la furia de la mujer y el azote de la niña. La niña escapó y LaLaurie comenzó a perseguirla con un látigo hasta el techo, donde ella saltó y encontró su muerte. Madame LaLaurie trató de encubrir el incidente, pero la policía encontró el cuerpo escondido en un pozo. Las autoridades decidieron multar a la Madame con $300 y forzar a la venta de algunos de sus esclavos. Esclavos que después, junto a miembros de su familia, volvió a comprar para llevarlos nuevamente a la mansión, donde continuó torturándolos hasta la noche del incendio en abril de 1834. Después de la muerte de Leah, los lugareños comenzaron a dudar de los supuestos buenos modales y tratos de esta mujer, incluso más de lo que ya dudaban. Por lo que cuando estalló el incendio, si bien nadie se sorprendió de que sus esclavos fueran los últimos en ser encontrados, nadie los iba a preparar para lo que iban a ver. Los vecinos encontraron a una mujer negra de 70 años atrapada en la cocina durante el incendio porque estaba encadenada a ella, mientras LaLaurie estaba ocupada tratando de salvar sus muebles. Más tarde, esta misma mujer reveló que ella misma había prendido el fuego en un intento por escapar de la tortura que sufría. Esta misma mujer condujo a las autoridades que habían llegado al lugar a que vayan a buscar en el ático. Fueron y ahí encontraron al menos 7 esclavos que estaban aún vivos, pero había muchos más. Estos hombres estaban golpeados, magullados y ensangrentados. Algunos se le habían arrancado los ojos, la piel desollada y tenían la boca cocida. Había miembros cercenados tirados en el piso y el olor a podrido y a muerte era abrumador. Un informe posterior mencionó que había una mujer cuyos huesos estaban rotos y vueltos a colocar de modo que parecía un cangrejo, junto con otra mujer que estaba envuelta completamente en intestinos humanos. Había personas con agujeros en el cráneo y cucharas de madera al lado de ellos que se usarían para revolver sus cerebros. Los cadáveres del ático estaban irreconocibles y mutilados, con sus órganos a veces destrozados, adentro y muchas veces afuera de sus cuerpos. Algunos dicen que solo había un puñado de cuerpos en la mansión, otros afirmaron que las víctimas eran más de 100. Sea como fuere, el escenario era macabro. Todos los esclavos que habían pasado por ahí y habían desaparecido misteriosamente parecían haber encontrado su destino final en las manos de esta mujer. La anciana atada en la cocina, junto con los pocos que quedaron vivos, fueron liberados, y entonces una turba de cientos de habitantes enojados saqueó la casa y rompió y derribó gran parte de ella hasta que no quedó casi nada más que las paredes exteriores de la casa en donde habitaba el diablo. Aunque la mansión todavía se encuentra en la esquina de la Royal Street, aún se desconoce el paradero de Madame LaLaurie, quien se escapó en el medio del caos.
Durante casi 200 años han habido informes de actividad paranormal dentro de la mansión. Gemidos, gritos y llantos que vienen de las habitaciones, especialmente del ático. Pasos solitarios que resuenan por los pasillos. Lo más común es sentir una negatividad que te cala los huesos y que habita en el lugar. Como cuando entras a algún lado y sentís que algo no anda bien. Pero estos hechos no solo se atribuyen a Madame LaRaurie. En 1894, un inquilino que vivía en la mansión, en ese entonces adaptada como un edificio de apartamentos, fue brutalmente asesinado. La policía asumió que lo intentaron robar, a pesar de que no había nada de valor en el lugar. Cuando se hizo la investigación acerca del crimen, uno de los cercanos a la víctima afirmó que el hombre decía que había un demonio en la casa que incansablemente buscaba matarlo. Después, durante una breve temporada a finales del siglo XIX, alguien supuso que era una buena idea que la mansión fuese sede de una escuela primaria de niñas. En poco tiempo, comenzaron a salir reportes de agresiones físicas a las alumnas. Ellas presentaban inexplicables lesiones por repentinos ataques muy violentos con una ira explosiva e injustificada. Los propios profesores de la escuela dijeron que estar en el lugar era muy difícil porque los ruidos que venían de todos lados lo volvían locos. Algunos de los residentes dicen haber cruzado a un hombre alto y negro con una máscara de metal que los atacaba y al instante desaparecía. Otro de los casos cuenta que un hombre puso un local de venta de muebles. Todas las mañanas el lugar siempre amanecía con un olor nauseabundo y encontraban un líquido extraño desparramado por el suelo. Este líquido aparecía y desaparecía, por lo cual pensaron que era un problema de las cañerías. Entonces empezaron a revisar el lugar y a excavar, y debajo del piso encontraron tumbas con restos de al menos 75 personas de la época en donde Madame LaRaurie sembraba el horror. Otra de las historias cuenta de Annie Elsas, una residente de New Orleans que vivió en el lugar de 1963 a 1994. Decía que en el lugar podías escuchar ruido de metales chocando, sartenes, ollas, cadenas, y por las noches era abrumador el escuchar gritos que venían desde el piso, de las habitaciones y del ático. Las camas se movían de un lado al otro y a veces con ellos arriba. Su padre vio como un hombre alto de sombrero de copa salía caminando por detrás de un armario y la actividad era incesante. Un día, caminando por la casa de noche, pudo ver a una niña que la miraba desde el techo. El mismo avistamiento fue corroborado por cientos de testigos que a veces veían a la misma niña, a veces corriendo, a veces sentada, mirando para la calle. Quizás la pequeña Lía, que saltó al vacío escapando de la asesina. Annie Elsas cuenta que la pasó muy mal en el lugar y 20 años después intentó volver para entrar y hacer las paces, pero apenas entró, algo la golpeó y la derribó. Lisa Halsey y Karen Williams, que actualmente viven en la mansión y la cuidan, cuentan que el lugar tiene lugares en donde no pueden entrar solas, porque la sensación es aterradora. Las puertas de la cocina se abren y se cierran azotándose. Y muchas veces sucede cuando uno está ahí. El picaporte gira solo, como si alguien intentara entrar, pero nadie entra, nadie que se pueda ver entra. En una de las habitaciones principales también han visto a una niña mirando por la ventana. Cuando hay algo negativo en un lugar o en una zona, les puede pasar de que no pueden avanzar, llegan hasta cierto punto. Del otro lado no hay nada
no pueden ver nada, pero les va a costar dar un paso y continuar, les va a dar miedo y van a terminar dando vuelta y volviendo por donde vinieron. Este es un mecanismo de defensa que se activa siempre ante lo que no podemos ver, pero que sentimos como amenaza. Entonces nos alejamos. Esa sensación está presente en el lugar, sobre todo en el ático. Personal de mantenimiento, como electricistas, han experimentado también ataques repentinos. De un momento a otro su cabeza comienza a sangrar y tiene una herida, como si alguien lo hubiese golpeado. Pero nunca sintió el golpe, solo pudo ver la sangre. Y no pasó una sola vez, sino que fueron varias. Hace pocos meses se hizo una investigación y más allá de que la actividad aún continúa, pareciera ir desvaneciéndose hasta dejar un rastro de lo que fue una historia de sangre de esclavos que marcará para siempre a esa ciudad y a la humanidad. La sangre es parte importante de la historia porque se decía que Madame Lalaurie la usaba para no envejecer e inclusive en rituales para no morir. Se supone que la mujer huyó a París, sin embargo, no hubo noticias de que ella llegara a París. Su hija contó haber recibido cartas, aunque nadie nunca las vio. Otras voces dicen que Lalaurie huyó, pero que volvió a Estados Unidos para continuar haciendo sus rituales de sangre. A fines de la década del 30 se encontró una placa de cobre vieja y agrietada en el cementerio de St. Louis, en Nueva Orleans, con el nombre Lalaurie Madame Delphine McCarthy, su apellido de soltera. La inscripción en la placa en francés, en teoría afirma que la mujer murió en París en 1842. Sin embargo, el misterio sigue vivo, ya que otros registros ubicados en París afirman que murió en el 49. Pero a pesar de la placa y todas las voces y los registros, hasta hoy en día nunca se pudo encontrar el cuerpo de la asesina. Se dicen que estas historias fueron exageradas con el paso de los años, pero lo cierto es que lo ocurrido en el incendio de ese año dejó expuesta una verdad que no admite matices. Quizás Madame Lalaurie finalmente pudo encontrar el secreto para no morir con la sangre de sus víctimas y ande hoy en día dando vueltas por el mundo en búsqueda de más. Quizás sea un recordatorio de que a veces lo demoníaco se esconde detrás de las apariencias más inocentes, guardando la muerte en el ático donde escondemos las pesadillas. Soy Rodrigo García Ferreira y esto fue Línea Paranormal.